Capítulo 1. Los fundamentos del arte de la guerra. El arte de la guerra de Sun Tzu es un tratado sobre la estrategia y la comprensión del conflicto, escrito hace más de 2500 años, pero cuya vigencia trasciende el tiempo y las armas. No es un libro sobre la violencia ni la destrucción, sino sobre la naturaleza humana, la prudencia y el dominio del espíritu frente a la confrontación. Su enseñanza central afirma que la mejor victoria es aquella que se logra sin combatir, pues el sabio vence sin necesidad de destruir. Sun Tzu, general y filósofo del siglo V a.C., observó que la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado, un camino que conduce a la vida o a la muerte, a la conservación o la pérdida de un reino. Por eso, quien no reflexiona profundamente sobre ella, demuestra una peligrosa indiferencia ante la supervivencia misma. La obra comienza definiendo los 5 factores fundamentales que deben evaluarse antes de emprender cualquier acción. La doctrina, que unifica al pueblo con su gobernante y lo hace marchar con fe, sin temor ni vacilación. El tiempo, que representa el equilibrio entre el yin y el yang, las estaciones, el frío, el calor y los ciclos naturales. El terreno, que abarca las distancias, los lugares favorables o peligrosos y las posibilidades de supervivencia o derrota. El mando, que debe poseer sabiduría, sinceridad, benevolencia, valor y disciplina. La organización o disciplina, entendida como la estructura jerárquica, la administración de suministros y la claridad de las órdenes. Dominar estos 5 principios garantiza la victoria. Ignorarlos conduce al desastre. Por eso, el general prudente los compara cuidadosamente entre sí, observando quién gobierna con mayor sabiduría, qué ejército está mejor entrenado, cuál es más disciplinado y quién administra las recompensas y castigos con justicia. El arte de la guerra, enseña Sun Tzu, se basa en el engaño. Por eso, quien puede atacar debe parecer débil, quien está cerca debe aparentar lejanía, quien se aleja debe fingir estar próximo. Es necesario confundir al enemigo, sembrar la duda y conducirlo al error. Si está colérico, irritarlo. Si es arrogante, alimentar su orgullo. Si está unido, dividirlo. Cuando se prepara, desordenarlo. Cuando confía, golpearlo. El estratega vence cuando logra que el adversario se enfrente a una ilusión. La victoria no es producto del azar, sino del cálculo. Las estimaciones cuidadosas antes de la batalla muestran el equilibrio de fuerzas. Si los factores son favorables, se prevé la victoria. Si no lo son, la derrota. Quien calcula vencerá, quien no calcula perecerá. Sun Tzu advierte además que la prolongación de la guerra es enemiga de la victoria. Cuando una campaña se extiende demasiado, los recursos se agotan, los soldados se cansan y el pueblo se empobrece. Las armas, dice, son instrumentos funestos. Emplearlas por mucho tiempo solo produce calamidades. Las tropas fatigadas, el ánimo quebrado y los cofres vacíos conducen al colapso incluso del imperio más fuerte. El sabio comandante evita las guerras prolongadas. Prefiere la rapidez y la precisión. Actuar con la velocidad del trueno, golpear como el relámpago, obtener el resultado antes de que el enemigo comprenda lo ocurrido. La lentitud arruina el Estado, la eficiencia lo salva. Un ejército no debe depender de suministros lejanos, ni agotar los recursos de su propio pueblo. El general prudente utiliza lo que el enemigo deja atrás. Lo que se toma del adversario equivale a 20 veces lo que se transporta desde su propia tierra. Así que cada provisión capturada se convierte en una victoria económica y moral. Vencer al enemigo y fortalecerte con sus propios recursos, dice Sun Tzu, es la verdadera maestría del arte militar. El sabio distribuye recompensas con moderación y justicia. Cuando alguien captura 10 carros enemigos, debe ser premiado públicamente, no por codicia, sino para inspirar al resto. El enemigo capturado ha de tratarse con humanidad, pues quien fue adversario puede convertirse en aliado. En esto se resume una de las mayores virtudes del estratega: utilizar al enemigo para vencer al enemigo. Sun Tzu afirma que el objetivo supremo de la guerra no es la lucha, sino la victoria decisiva y breve. Una campaña prolongada destruye al vencedor
tanto como al vencido. El ejército, como el fuego, si no se apaga pronto, se consume a sí mismo. En el siguiente tratado, sobre las proposiciones de la victoria y la derrota, el maestro enseña que la mejor política es conquistar intacto al enemigo, someterlo sin destruirlo. Ganar 100 batallas no es el mayor logro. Lo supremo es doblegar al adversario sin combatir. Destruir fortalezas o diezmar ejércitos es solo una victoria parcial. La excelencia está en anular los planes del enemigo, romper sus alianzas y dominar su voluntad antes de que desenvaine la espada. El asedio a una ciudad debe ser el último recurso, pues consume recursos y vidas. Planificar, coordinar y esperar el momento oportuno vale más que actuar con ira o precipitación. Un verdadero maestro vence mediante la estrategia, conquista sin asediar, destruye sin arrasar y logra que el enemigo caiga por su propio error. La proporción de fuerzas determina la táctica. Con 10 veces más poder, rodea al enemigo. Con 5, atácalo. Con el doble, divídelo. Si eres igual, busca la ventaja del terreno. Si eres inferior, evita la confrontación directa. Un pequeño ejército que subestima su debilidad frente a un enemigo poderoso será inevitablemente destruido. Los generales son servidores del pueblo. Cuando son competentes, la nación prospera. Cuando fallan, la nación se debilita. Pero el mayor peligro proviene de los gobernantes que interfieren sin conocimiento. Sun Tzu señala 3 errores fatales de los príncipes: ordenar avanzar o retirarse sin conocer las circunstancias, interferir en las maniobras sin saber de estrategia y compartir el mando sin autoridad ni experiencia. Estos errores confunden al ejército, desmoralizan a las tropas y entregan la victoria al enemigo. El verdadero general es aquel que sabe cuándo luchar y cuándo no hacerlo, que distingue cuándo usar pocas o muchas tropas, que mantiene la unidad entre rangos superiores e inferiores, que se enfrenta preparado a enemigos desprevenidos y que actúa sin depender de órdenes civiles inexpertas. El conocimiento es la base de toda victoria. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no correrás peligro en 100 batallas. Si conoces solo a uno de los dos, ganarás unas veces y perderás otras. Pero si ignoras a ambos, serás derrotado siempre. El tratado concluye con la medida en la disposición de los medios. Los guerreros expertos se hacen invencibles conociéndose a sí mismos y esperan el momento para descubrir la vulnerabilidad del adversario. La invencibilidad depende de uno mismo, la vulnerabilidad del otro. Por eso la defensa es cuestión de fuerza interior, mientras que el ataque requiere descubrir la debilidad ajena. El sabio estratega oculta sus planes, borra sus huellas y actúa con la rapidez del trueno. La verdadera victoria no consiste en vencer por azar, sino en crear las condiciones inevitables para vencer. Así que un ejército victorioso gana primero y combate después. Uno derrotado combate primero y busca después la victoria. El arte de la guerra en su esencia no trata de la destrucción, sino del equilibrio, del orden frente al caos, del cálculo sobre la pasión. En la mente de Sun Tzu, la sabiduría militar no es violencia, sino la ciencia de la armonía y el dominio del tiempo. Capítulo 2. El impulso, el vacío y la adaptación. Sun Tzu enseña que la fuerza verdadera no proviene del número de soldados ni del peso de las armas, sino del ímpetu interior que impulsa a un ejército a moverse como una sola entidad. La firmeza de espíritu y la energía acumulada son la esencia de la victoria. Gobernar sobre muchos como si fueran pocos es una cuestión de organización. Combatir con un ejército grande como si fuera pequeño es una cuestión de percepción. El buen general crea una ilusión de poder que intimida al adversario. La fuerza visible puede ser fingida, pero la verdadera reside en el orden, la disciplina y el dominio del ánimo colectivo. La confusión externa puede ocultar una estrategia interior perfecta. La energía del ejército, dice Sun Tzu, es como el agua, fluye según la forma del terreno. La capacidad de vencer radica en adaptarse sin rigidez, en combinar lo ortodoxo y lo inesperado. Lo ortodoxo es lo conocido, lo directo. Lo inesperado, lo que confunde y sorprende. El equilibrio entre ambos crea un ciclo continuo, donde cada uno se origina del otro.
Ninguna de estas formas existe por sí sola, y el genio del estratega consiste en alternarlas hasta que el enemigo no pueda distinguir una de otra. El efecto de las fuerzas, escribe Sun Tzu, debe ser como el de piedras arrojadas sobre huevos. Esto significa que el comandante sabio nunca enfrenta al adversario en aquello donde es más fuerte. Si el enemigo domina la fuerza bruta, se le vence con astucia. Si domina la defensa, se le atrae al error. Si domina la mente, se le cansa con incertidumbre. Así, el sabio nunca combate en condiciones de igualdad, sino que crea su propio terreno. El general prudente anticipa y se prepara antes que el enemigo. Quien llega primero al campo de batalla, espera descansado. Quien llega después y se apresura, llega exhausto. Por eso el guerrero sabio nunca se deja arrastrar fuera de su fortaleza. Al contrario, atrae al enemigo a su terreno. Si logras que él venga hacia ti, su fuerza se vaciará. Si tú acudes a él, tu energía se disipará. El arte consiste en llenarte a ti mismo y vaciar al enemigo. Los enemigos se mueven por la promesa de ganancia, se detienen por el temor a la pérdida. El estratega debe alternar ambos estímulos, ofrecer esperanza cuando desea atraer y amenaza cuando desea mantenerlos alejados. Si el adversario descansa, debes inquietarlo. Si está bien alimentado, cortar sus provisiones. Si está fuerte, desgastarlo con movimientos falsos. La sorpresa es el corazón de la estrategia. Ataca donde no haya defensa y defiende donde no haya ataque. Haz que el enemigo crea que estás lejos cuando estás cerca, o que estás débil cuando eres fuerte. Sun Tzu explica que los maestros del ataque son invisibles. Sus planes no se revelan ni siquiera a sus propios hombres. Son tan discretos que el enemigo no puede prever su intención ni anticipar sus movimientos. El estratega perfecto, dice Sun Tzu, es como el agua, que evita lo alto y busca lo bajo. El agua se adapta al cauce del terreno. Del mismo modo, el sabio se adapta a las circunstancias. No forza la naturaleza del conflicto. La sigue, la aprovecha, la transforma. En cada cambio encuentra una oportunidad. En cada obstáculo, un punto de apoyo. El control del espacio y del tiempo. Mover un ejército no consiste en solo avanzar o retroceder, sino en controlar el tiempo. Quien domina el ritmo, impone el resultado. Llegar tarde o temprano no depende del azar, sino de la previsión. Conocer la hora y el lugar del combate permite reunir fuerzas dispersas y golpear con ventaja. Ignorarlos equivale a caminar a ciegas. Ni el flanco izquierdo puede salvar al derecho, ni la retaguardia a la vanguardia. Por eso Sun Tzu enseña que la victoria puede ser creada. Si haces que el enemigo no sepa cuándo ni dónde atacarás, aún un ejército pequeño puede vencer a uno grande. La confusión del adversario se convierte en tu mayor fuerza. El general debe observar, provocar y medir al enemigo antes de actuar. Incítalo para descubrir su reacción. Haz ruido en el este y ataca en el oeste. Aparenta debilidad para despertar su arrogancia. Finge desorden para inducirlo a moverse. Cada respuesta que te dé revelará su mente, y al conocer su mente, conocerás su destino. Sun Tzu llama a esto conquistar la forma sin forma. Actuar de modo tan fluido que nadie pueda anticipar tu estrategia. Cuando el enemigo no percibe tu estructura, no puede planificar contra ti. La victoria perfecta es aquella que se obtiene antes de que la lucha comience. La energía del impulso. El general que domina el impulso puede hacer que incluso los cobardes luchen con valentía. La fuerza colectiva del ánimo transforma a los hombres débiles en guerreros. Cuando un ejército tiene impulso, dice Sun Tzu, incluso el tímido se vuelve valiente. Cuando lo pierde, incluso el valiente se vuelve temeroso. La tarea del líder es crear ese flujo de energía moral y estratégica. Para ello debe conocer el carácter de sus hombres. Asignar a los valientes el combate, a los prudentes la vigilancia, a los sabios la planeación. Cuando cada uno cumple su función con precisión, el ejército entero se mueve como la fuerza de una roca que rueda montaña abajo, irresistible y veloz. Las leyes de la guerra no son fijas. No existe forma estable ni método único. Todo depende del impulso del momento. Los buenos estrategas no imponen su voluntad al mundo, sino que usan el flujo de los acontecimientos a su favor. No luchan contra la corriente, la cabalgan. Sun Tzu aconseja: con astucia, haz que los adversarios caminen por el camino que tú has trazado. Déjales creer que avanzan hacia la victoria, cuando en realidad van hacia su perdición. El sabio no empuja, atrae, no obliga, persuade.
Utiliza la mente del enemigo para conducirlo a su ruina. El enfrentamiento directo e indirecto. Nada más difícil que la lucha armada. La verdadera dificultad está en transformar las distancias largas en cercanas y las desventajas en ventajas. El general experto parece lento pero es veloz. Parece débil pero golpea con fuerza. Finge desorden para inducir confianza. Finge retirada para tender una trampa. La estrategia perfecta combina lo directo y lo indirecto. Lo directo enfrenta al enemigo de frente, lo indirecto lo confunde desde los flancos o la retaguardia. El movimiento directo fija la atención. El indirecto sorprende. Uno distrae, el otro destruye. Cuando eres rápido como el viento, cuando permaneces silencioso como el bosque, cuando atacas feroz como el fuego y permaneces firme como la montaña, entonces dominarás la batalla. El viento simboliza la movilidad, el bosque el orden, el fuego la intensidad y la montaña la estabilidad. El estratega ideal encarna las 4 fuerzas a la vez, sin quedarse en ninguna. El orden en el combate se mantiene mediante símbolos, banderas y tambores, que unifican los oídos y ojos de los soldados. La coordinación convierte a miles de hombres en un solo cuerpo. Así, el valiente no puede avanzar solo, ni el temeroso retirarse por su cuenta. La energía de los ejércitos tiene su propio ritmo. La de la mañana es ardiente, la del mediodía se debilita y la de la noche se retira. El sabio ataca cuando la energía del enemigo decae y espera cuando la suya está en su punto más alto. Dominar la energía es dominar la vida y la muerte. Los 9 cambios. El campo de batalla no es estático. Las condiciones se transforman sin cesar. Por eso el general debe ser flexible como el agua y adaptable como el viento. No debe acampar en terreno peligroso, ni prolongar su estancia en lugares áridos o sin recursos. En terreno cerrado, debe buscar una salida. En terreno mortal, luchar sin vacilar. Sun Tzu enseña que hay rutas que no deben tomarse, ejércitos que no deben atacarse, ciudades que no deben sitiarse y órdenes que no deben obedecerse. La sabiduría del general consiste en saber cuándo romper la norma. Quien obedece ciegamente perece con su ejército. La inteligencia consiste en analizar el beneficio y el daño. Cuando se comprende el daño, se previene el peligro. Cuando se percibe el beneficio, se avanza con decisión. Lo que detiene al enemigo es el daño. Lo que lo mueve es la ganancia. Manténlo ocupado. Confúndelo. Hazle perder el control del tiempo y del espacio. El sabio no confía en que el enemigo no ataque. Confía en tener los medios para resistirlo. No espera que el adversario cometa errores. Procura no ser vulnerable. La seguridad no se encuentra en la esperanza, sino en la preparación. Sun Tzu advierte también de 5 defectos mortales en los generales. 1. El deseo insensato de morir que conduce a la ruina. 2. El apego excesivo a la vida que produce cautiverio. 3. La impulsividad que lleva al ridículo. 4. La pureza moral extrema que abre el camino al deshonor. 5. La compasión desmedida que provoca el desorden. El general sabio actúa según las circunstancias, no según sus emociones. Puede ser tan feroz como un tigre o tan inmóvil como la piedra, pero nunca deja que la ira o la compasión dominen su juicio. Sus acciones son racionales, no sentimentales. El arte de la guerra no es un camino de violencia, sino de lucidez. En sus manos, la fuerza se convierte en equilibrio, la estrategia en armonía y el conflicto en conocimiento. La guerra, entendida por Sun Tzu, no es destrucción, sino el más alto ejercicio de la inteligencia humana frente a la adversidad. Capítulo 3. El poder del entorno y la ciencia del terreno. Sun Tzu enseña que un ejército no vence solo por su fuerza, sino por su capacidad para usar el entorno como arma. El terreno, los recursos y el movimiento son las 3 llaves que abren la puerta de la victoria. Conocer la naturaleza del espacio es conocer el alma del combate. El sabio estratega observa la tierra como si fuera un cuerpo vivo. Las montañas, los ríos y los valles determinan el flujo de la energía. Quien los domina, domina el destino. El terreno puede ser un aliado o una trampa, un refugio o una tumba. Por eso, el general debe estudiarlo con tanto cuidado como estudia al enemigo. Cuando se desplaza un ejército, dice Sun Tzu, se debe ocupar primero las posiciones elevadas y soleadas, donde la luz favorece la moral y la visibilidad.
Las tierras bajas son húmedas y propicias a la enfermedad. Las altas, en cambio, fortalecen el espíritu. En un valle, conviene mantenerse en el lado iluminado y con las alturas detrás. El general que descuida esto debilita su ejército antes de comenzar la batalla. El movimiento a través del terreno debe seguir reglas naturales. En las montañas, avanza por los senderos más cortos y seguros, observando al enemigo desde los valles. Junto al agua, evita que el río divida tus fuerzas. Deja pasar la mitad del ejército enemigo antes de atacar. En terrenos pantanosos, no te detengas. Atraviesa rápidamente y mantén siempre a la espalda los árboles o colinas. En las llanuras, elige un punto elevado con el sol a tus espaldas, donde puedas maniobrar con facilidad. El dominio del terreno no es solo una ventaja física, sino una forma de conocimiento. Los buenos generales reconocen los signos del entorno. Una nube de polvo alta y espesa anuncia carros en movimiento. Una polvareda baja indica tropas a pie. El vuelo de los pájaros señala emboscadas. Los animales asustados delatan presencia enemiga. Nada en la naturaleza ocurre sin razón. Cada detalle es un mensaje. Sun Tzu explica que cuando el enemigo se muestra tranquilo a pesar de estar cerca, se encuentra en una posición fuerte. Si aparenta agresividad pero no avanza, quiere atraer al adversario. Si su ejército parece desordenado pero no huye, está preparando una trampa. La mente del estratega debe ser como un espejo, reflejar todo sin alterar nada. La distribución de los medios no se refiere únicamente a la logística, sino al equilibrio entre movimiento, provisión y moral. Un ejército bien abastecido puede resistir el tiempo. Uno que depende de transportes lejanos se agota pronto. Las largas líneas de suministro son el talón de Aquiles de cualquier imperio. Por eso, el sabio toma recursos del enemigo y evita el gasto inútil de su propio pueblo. Sun Tzu afirma que el mando debe cuidar la salud de los soldados como un padre cuida a sus hijos, pero sin dejar que la compasión debilite la disciplina. El equilibrio entre humanidad y severidad mantiene la cohesión del ejército. Si un comandante es demasiado indulgente, sus tropas se vuelven desobedientes. Si es demasiado cruel, pierden la lealtad. El arte de gobernar consiste en combinar ambas virtudes: la benevolencia para ganar el corazón, la firmeza para conservar el orden. El líder debe mantener la claridad de las órdenes. Cuando las órdenes son justas, simples y constantes, dice Sun Tzu, los soldados las aceptan. Cuando son confusas o contradictorias, se rebelan. La claridad genera confianza y la confianza genera fuerza. Los signos del enemigo. El observador atento puede prever el ataque antes de que ocurra. Si los caballos del enemigo son sacrificados para comer, sus provisiones escasean. Si los soldados murmuran y desobedecen, el mando ha perdido autoridad. Si las recompensas son excesivas, el ejército está en desesperación. Cuando los castigos se multiplican, la disciplina se ha derrumbado. El sabio ve estas señales y se prepara. El enemigo desesperado debe ser tratado con cuidado. No lo acorrales sin salida. No lo presiones sin dejarle una vía de escape. A un ejército rodeado, advierte Sun Tzu, déjale un camino para huir. De lo contrario, luchará hasta la muerte. La desesperación convierte la debilidad en furia y la furia en fuerza. El arte del mando no consiste solo en planificar la victoria, sino en prever la derrota. Saber retirarse con dignidad es tan importante como saber atacar. Un líder que no calcula los riesgos se precipita a la ruina. Los tipos de terreno. Sun Tzu distingue diversas clases de terreno, cada una con su propia naturaleza estratégica. Comprenderlas es dominar la movilidad. 1. Terreno accesible, aquel que ambos ejércitos pueden ocupar fácilmente. Quien llegue primero y elige el lugar más ventajoso obtiene la ventaja. 2. Terreno difícil de salir, donde el retroceso es peligroso y el avance incierto. Si el enemigo no está preparado, se le puede vencer. Si lo está, es mejor retirarse. 3. Terreno neutral, desfavorable para ambos bandos. En él no conviene permanecer ni aceptar combates prolongados. 4. Terreno estrecho,
Debe ser ocupado primero y defendido con firmeza. Si el enemigo lo controla, no debe atacársele frontalmente. 5. Terreno accidentado. Busca siempre los puntos altos y soleados. Si el enemigo los ocupa, evita el enfrentamiento. 6. Terreno abierto. Aquel donde ambos tienen igual libertad de movimiento. Aquí la victoria depende exclusivamente de la disciplina y el ánimo. Ignorar estas configuraciones lleva a la derrota. Muchos ejércitos han perecido por no entender el terreno bajo sus pies. El general sabio adapta su estrategia a cada caso, como un navegante que cambia el rumbo según el viento y las corrientes. Sun Tzu advierte que las causas de derrota no son naturales, sino humanas. Un mando débil, órdenes confusas, oficiales violentos, soldados indisciplinados o estrategias impulsivas. Un ejército bien entrenado, unido y claro en sus objetivos, es invencible incluso en terreno adverso. Más allá del terreno físico, existe un terreno psicológico. Es el estado interior del ejército, su moral, su confianza, su cohesión. Si los soldados desconfían de su líder, el ejército se disuelve. Si el líder no comprende a sus hombres, pierde su alma. Por eso Sun Tzu repite: cuida de tus soldados como de tus hijos, y te seguirán hasta los valles más profundos. Pero también advierte: si los tratas como hijos y no los gobiernas, se volverán como niños malcriados. El equilibrio entre autoridad y afecto es la clave del mando. La fuerza sin compasión se convierte en tiranía. La compasión sin disciplina en debilidad. El buen general domina ambas sin dejarse dominar por ninguna. El arte de atacar con fuego. Entre las armas de la antigüedad, el fuego representaba el dominio de la naturaleza en su forma más pura. Para Sun Tzu, el fuego es símbolo del poder total, la energía que transforma y purifica. Atacar con fuego, dice, requiere preparación y comprensión del cielo y la tierra. Existen 5 maneras de atacar con fuego. 1. Quemar a los hombres y las tropas del enemigo. 2. Quemar sus provisiones. 3. Quemar sus arsenales y depósitos. 4. Quemar sus transportes y caminos. 5. Lanzar fuego entre las filas para sembrar el caos. Pero el fuego, advierte el maestro, debe emplearse solo cuando las condiciones del viento y el clima sean favorables. Encenderlo sin cálculo es arriesgarse a ser consumido por él. En esto, el fuego es como la guerra misma, útil si se controla, fatal si se desborda. El ataque con fuego también es una metáfora del uso de la intensidad y la sorpresa. Un golpe rápido y devastador puede desintegrar la moral del enemigo antes de destruir su cuerpo. Sin embargo, la ira no debe confundirse con el fuego estratégico. El primero es desorden, el segundo, iluminación. El sabio usa el fuego cuando el momento lo exige, no cuando la emoción lo empuja. Si las tropas están serenas y el enemigo expuesto, el fuego purifica y conquista. Si las emociones dominan, el fuego se vuelve caos. El cielo proporciona el momento, la tierra el terreno y el hombre la decisión. Cuando los 3 factores se alinean, la victoria es inevitable. Cuando se oponen, ni el valor ni las armas bastan. El ataque con fuego también enseña la regla del control de los extremos. El calor excesivo destruye tanto como el frío extremo. En toda acción bélica, la moderación es poder. La sabiduría de Sun Tzu radica en comprender que, incluso en la guerra, el exceso es el peor enemigo. El equilibrio del todo. Dominar el terreno, administrar los medios, conocer los signos del cielo y medir la naturaleza del enemigo son partes de una misma ciencia. El arte de la armonía en medio del caos. La victoria pertenece al que entiende que cada elemento, el fuego, el agua, el viento, la tierra y el tiempo, forman parte de una ecuación de equilibrio. El verdadero general no busca destruir al enemigo, sino restaurar el orden. Su meta no es la conquista, sino la estabilidad. Cuando el conflicto termina, su mayor gloria es que no queden ruinas, sino paz. Así la guerra, según Sun Tzu, es una metáfora de la vida, una lucha constante por mantener el equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad, la fuerza y la prudencia, la estrategia y la moral. El que comprende esto no solo vence batallas, sino que conquista su propio espíritu. Capítulo 4. La sabiduría del final y los 9 terrenos. Sun Tzu enseña que la guerra es un reflejo de la naturaleza humana y su propósito último no es la destrucción, sino el conocimiento. En su tratado final, el maestro analiza las 9 clases de terreno,
donde cada tipo de suelo representa también un estado del espíritu. Conocerlas es conocer la vida misma. Un ejército que se mueve sin comprender el terreno es como un ciego guiando a otros ciegos. Cada terreno tiene su energía, su ritmo y su trampa. Ignorarlo es caer sin lucha. Las 9 clases de terreno. 1. Terreno de dispersión. Es aquel donde los soldados pelean cerca de sus hogares. En él, su ánimo es débil, pues siempre existe la tentación de regresar. El comandante debe mantenerlos unidos, haciéndoles creer que el avance es la única opción. 2. Terreno liviano, donde se ha avanzado un poco dentro de territorio enemigo. Los soldados conservan el deseo de volver, por lo que conviene no precipitarse al combate. 3. Terreno de disputa, donde ambas fuerzas pueden obtener igual ventaja. En este terreno, la rapidez y la flexibilidad deciden la victoria. 4. Terreno abierto, sin obstáculos para huir o atacar. Aquí, el ejército debe reforzar su cohesión y no confiarse, pues la movilidad puede volverse caos. 5. Terreno de intersección, aquel que ofrece rutas a varios reinos o zonas. Quien lo controla, domina el equilibrio de fuerzas. Debe asegurarse y defenderse con firmeza. 6. Terreno serio, cuando un ejército penetra profundamente en territorio enemigo, cortando la posibilidad de retroceso. En este punto, los soldados se vuelven valientes porque no tienen otra salida que luchar. 7. Terreno difícil, lleno de montañas, pantanos o estrechos pasos. Requiere prudencia, conocimiento del entorno y comunicación constante. 8. Terreno rodeado, donde no hay escapatoria visible. Aquí la única salvación es la desesperación, que convierte el miedo en energía. 9. Terreno mortal, aquel en el que solo la lucha asegura la vida. Cuando los soldados comprenden que morirán si retroceden, su espíritu se eleva más allá del miedo. Sun Tzu enseña que el terreno mortal es el más poderoso, no por su geografía, sino por la transformación interior que produce. El miedo a la muerte desaparece cuando la muerte es segura, y entonces nace una energía pura, incontrolable, imposible de derrotar. El general sabio debe saber cuándo situar a sus tropas en tal posición. No se trata de buscar el peligro, sino de despertar en los hombres el coraje supremo. La victoria se forja cuando no existe alternativa. En cada tipo de terreno, la estrategia cambia. En el de dispersión, hay que mantener la unidad. En el liviano, evitar el enfrentamiento. En el de disputa, moverse con rapidez. En el abierto, asegurar la comunicación. En el de intersección, establecer alianzas. En el serio, consolidar el ánimo. En el difícil, reforzar la vigilancia. En el rodeado, improvisar salidas. Y en el mortal, combatir hasta el fin. Cada terreno representa también un estado psicológico. El sabio no solo dirige ejércitos, dirige emociones. Quien domina el terreno exterior e interior es invencible. La psicología del ejército. Sun Tzu enseña que los soldados deben ser tratados con comprensión y autoridad. Cuando tus hombres estén desanimados, recuérdales su deber. Cuando estén temerosos, inspírales valor. Cuando estén confundidos, guíalos con ejemplo. El mando no se impone solo por la fuerza, sino por la presencia moral del líder. El verdadero general es el primero en levantarse y el último en descansar. Come después de sus soldados y comparte sus fatigas. Así su autoridad no proviene del rango, sino del respeto. El ejército es una extensión de su mente. Si el comandante es tranquilo, los hombres no temen. Si duda, la tropa se desordena. Cuando el líder se irrita fácilmente, el enemigo lo manipula. Cuando se mantiene sereno, su voluntad domina el campo de batalla. El sabio gobierna sin hablar mucho. No necesita juramentos ni promesas. Su ejemplo es su orden. Sun Tzu afirma, gobernar a muchos es lo mismo que gobernar a pocos, siempre que se mantenga la jerarquía. La clave está en la disciplina invisible, esa armonía interior que hace que miles de hombres se muevan como un solo cuerpo. El miedo, el hambre y la incertidumbre son enemigos silenciosos. Un ejército puede vencerlos si su espíritu está unido. Por eso, antes de pensar en armas o estrategias, el general debe cultivar la moral. Una tropa desmoralizada no necesita ser derrotada,
ya está vencida. La fuerza del engaño. Sun Tzu recuerda una vez más que toda guerra se basa en el engaño, no porque el engaño sea virtud, sino porque la mente humana se vence con ilusiones. Fingir debilidad es atraer, aparentar fuerza es ahuyentar. La clave está en dominar la percepción del enemigo. El sabio oculta su forma bajo el velo de lo imprevisible. Nunca debe revelarse su verdadero propósito, ni siquiera sus aliados. La estrategia perfecta se ejecuta sin palabras, y su éxito parece fruto del azar, pero no hay azar en el arte del general, solo cálculo y preparación. La victoria no depende de los dioses ni del destino, sino del conocimiento. Conocer el cielo y la tierra es comprender el equilibrio de los ciclos, los climas, los hombres y los tiempos. Por eso el sabio calcula y espera. Su paciencia es su arma más temible. La armonía del mando. La armonía entre gobernante y general es esencial. El príncipe sabio confía en su comandante, y el comandante fiel sirve sin buscar gloria personal. Cuando el gobernante interfiere en el mando militar o duda de su general, el ejército se debilita. Sun Tzu lo advierte con claridad. Existen órdenes del soberano que no deben obedecerse. Si el mando civil ordena un ataque cuando no hay condiciones, el deber del general es proteger a su pueblo, incluso desobedeciendo. La obediencia ciega es enemiga de la victoria. El arte del mando no consiste en seguir órdenes, sino en cumplir el propósito del Estado, preservar la estabilidad, la seguridad y la paz. Un general sabio obedece la intención, no la palabra. El uso de los espías. En el último tratado, Sun Tzu revela uno de los secretos más sutiles del arte de la guerra: la inteligencia. Conocer al enemigo, dice, es conocer el cielo. La información es la base de toda estrategia. Ningún plan puede triunfar sin saber lo que el adversario ignora que se sabe de él. Existen 5 clases de espías. 1. Espías nativos, habitantes del lugar enemigo, conocedores del terreno. 2. Espías internos, funcionarios del adversario sobornados o convertidos. 3. Espías dobles, agentes del enemigo que se usan para transmitir información falsa. 4. Espías condenados, aquellos que difunden deliberadamente noticias falsas, sacrificándose para confundir al adversario. 5. Espías vivientes, los que regresan con información precisa y útil. El uso combinado de todos ellos garantiza el dominio del conocimiento. Cuando se manejan con sabiduría, el general puede anticipar el movimiento enemigo, conocer su moral, sus planes y sus debilidades. Una operación militar sin espionaje es ceguera total, dice Sun Tzu. La información vale más que 1000 carros de guerra, porque evita las batallas innecesarias. Ganar sin combatir es el triunfo del intelecto sobre la fuerza. Por eso, los grandes estrategas veneran a los espías y los tratan con discreción. En su silencio reside la paz del reino. El sabio general no desprecia nada, ni un rumor, ni una mirada, ni un cambio en el viento. Cada pequeño signo puede revelar una gran verdad. La intuición, afinada por la experiencia, se convierte en la más alta forma de inteligencia. La victoria invisible. Sun Tzu concluye que el más alto grado del arte de la guerra es vencer sin luchar. La victoria visible solo es el reflejo de una preparación invisible. Cuando un ejército conquista sin necesidad de armas, cuando el enemigo se rinde antes de combatir, se ha alcanzado la perfección estratégica. Conocer sin ver, vencer sin golpear, mandar sin hablar, esa es la esencia de la sabiduría. El general supremo vence porque ha creado las condiciones de la victoria mucho antes de que el conflicto empiece. Su poder es tan natural como el curso del agua o el giro de las estaciones. El arte de la guerra, en su conclusión, no es un tratado de batalla, sino un manual de la mente humana. Enseña a pensar, a observar, a actuar con precisión y serenidad. El enemigo más temible no está afuera, sino dentro. La duda, la ira, la impaciencia. Quien domina su espíritu ya ha ganado la mitad de todas las batallas.
La guerra, comprendida desde la sabiduría de Sun Tzu, es un espejo de la existencia. Cada movimiento refleja nuestras decisiones internas, cada victoria o derrota, el equilibrio entre conocimiento y emoción. El hombre que logra conocerse a sí mismo tan profundamente como conoce al adversario, se vuelve invencible, no porque no pueda ser vencido, sino porque su mente ya no teme perder. En su enseñanza final, el maestro dice: la suprema excelencia no consiste en vencer 1000 batallas, sino en doblegar al enemigo sin combatir. Así actúa el sabio, conquista sin destruir, persuade sin obligar, guía sin mandar. Su victoria no deja huellas, porque su guerra ha terminado antes de que empiece. El arte de la guerra no es un llamado al conflicto, sino al equilibrio. En la serenidad del estratega vive la paz del mundo. Cuando los gobernantes comprendan que el mayor poder está en evitar la guerra, entonces la humanidad habrá aprendido por fin lo que Sun Tzu quiso enseñar, que la mente es más fuerte que la espada y que la victoria más grande es la que no necesita combate.